La ley federal plantea esto. Todas las escuelas son públicas, hay de distintos tipos de gestión, es un problema simplemente administrativo, no político. Sí, y también se plantea ahí que podemos prescindir de las escuelas técnicas, dado el proyecto de país. Sí, exactamente, porque en realidad es la subordinación del sistema educativo al mercado laboral, un mercado laboral que se estrechaba, que se terciarizaba excesivamente, y donde lo que sí hace esta cuestión es retoma una vieja línea también, que es la vinculación de la educación con el trabajo debe limitarse a la formación para el empleo concreto. Digamos, la compleja categoría trabajo, que es una categoría con un vuelo, con un nivel de reflexión impresionante, para el neoliberalismo el trabajo es el empleo. Hay que formar gente para el empleo, en un mercado flexible, dinámico, móvil, ¿no? Que ocultaba formas espantosas. Pero ahí sí, entonces las escuelas técnicas no servían, porque había que formar gente que lo que aceptara eran condiciones laborales de explotación. Ahora, ¿qué aportaron los contenidos básicos comunes y toda la elaboración que se hizo de las diferentes disciplinas? Eso es interesante, digamos. Los contenidos básicos comunes se basan en una buena cantidad de investigaciones en la década del 80, que lo que planteaban que el gran problema de la escuela era su currículum ausente y no su currículum oculto. En los 70 el gran problema de la escuela era el currículum oculto, era lo que la escuela enseñaba sin decir que enseñaba. En los 80 las investigaciones dicen, no, el problema no es el currículum oculto, es el currículum ausente, el problema es lo que la escuela no enseña, y una buena cantidad de investigaciones demuestran que los contenidos, los saberes que la escuela impartía eran, al menos en términos científicos, obsoletos, viejos, caducos. No se enseñaba la historia del siglo XX, la física que se enseñaba con suerte llegaba a Newton, en literatura no se leía nada que no fuera el canon clásico más clásico de todos los clásicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una idea de que se deben actualizar los contenidos. Actualizar es poner a los contenidos escolares los más cercanos a los científicos. Ahí está muy de moda la teoría de Chevalard, la transposición didáctica, todo, educar era simplemente transponer didácticamente, aplicar Gerbel, uno de los más duros críticos de Chevalard, plantea, bueno, digamos, la escuela se volvió en aquellos años un proceso de lubricación de contenidos para que ingresen a las aulas, obviamente en una posición muy crítica a Chevalard, pero bueno, con esto está bueno, entonces hay que hacer contenidos nuevos. Estos van a ser los CBC. Ahora, dentro de los CBC, ¿vos crees que fue un aporte importante incluir formación ética y ciudadana? Porque veníamos de aquella instrucción cívica. Ahí hay un debate fuerte. Por un lado, yo creo que los CBC de los 90 sí fueron eficaces en lo que se propuso, que no es un dato menor, que era efectivamente actualizar los contenidos respecto a los parámetros científicos. Por ejemplo, en lengua y literatura ingresó el estudio de la lengua oral, en historia avanzó sobre el siglo XX, fue efectivo. Ahora, un problema ideológico. Digamos, originariamente el dispositivo de que la voz autorizada la tienen los científicos, y hubo un trabajo muy duro en el ministerio de convocar a los mejores científicos, bla, bla. Finalmente, cuando la primera versión de los CBC con sus problemas salió, y después fue modificada porque no respondía ideológicamente, claramente por la presión de la Iglesia Católica, que digamos logra modificar los contenidos y todas las ideas de hablar de modelos de familias, de hablar de género, de plantear la evolución como la única forma explicativa posible del desarrollo, de la creación la creación del mundo. Y los textos escolares van reflejando todo esto. Y los textos que lo acompañan, digamos, en algún lado cuando hace muchos años, primero los CBC los evaluaba una colega interesantemente como, bueno, el modelo que apareció es la familia católica con computadoras. Sí, obviamente las computadoras aparecen la modernización, los nuevos saberes, pero el modelo societal que terminan consolidando los CBC es un modelo muy tradicional. Y ahí aparecen todos los libros de texto que se empiezan a desarrollar. Pensemos también que los libros de texto, ya esto viene del alfonsinismo, digamos, una de las primeras, si no me acuerdo mal, de las primerísimas, creo que ya el 1 de diciembre del 83, o sea, perdón, el 11 de diciembre, recién tomado el poder, es quitar, desarmar la vieja comisión de aprobación de textos escolares del Consejo. Aprobación o prohibición. Prohibición, que tuvo mucho que ver con, obviamente, tirar abajo los horrores que los libros censurados en la dictadura, pero lo que va a redundar es que el Estado después no vuelve a recuperar su lugar de, ¿cómo llamarlo?, habilitador de textos en las escuelas, digamos, y entonces deja todo librado al mercado, digamos. Todo libro, cualquiera que escriba un libro y logra que los maestros lo compren, el libro entra a la escuela. Ha desaparecido las formas de validación, que obviamente tuvo sentido en los 80, porque veníamos del horror de la censura de la dictatorial. Es complicado que el Estado no haya vuelto a establecer, bueno, en el libro de texto, algún grado de aprobación, de legitimidad, de reconocimiento, tiene que tener por parte del Estado. Digamos. Entonces, actualmente está muy librado de las manos del mercado.
A ver, recordemos ministros de Educación del 90. Y los 90 tuvieron a Rodríguez, tuvieron a Susana de Cive y finalmente, ya en la crisis del menemismo, una crisis, termina Solá. Digamos, tengo que hacer memoria, digamos, estoy como, Claro. pero sí, hay un trabajo muy interesante, la UNIP acaba de publicar un material muy bonito, con un cuadro muy bueno, que un poco recupera esto, que está ahí, la entrevista, ahí estoy tratando de recordar el material de la UNIP para hacer esta lista. Ellos son los tres grandes ministros, sobre todo Susana de Cive, porque antes de ser ministra, Susana de Cive fue la secretaria de Educación, fue la viceministra. Rodríguez va jefe de gabinete, si no me acuerdo mal. Rodríguez, además, recordemos, era ingeniero. Era ingeniero, por supuesto. Susana de Cive era socióloga. Y es la que orquesta todo el dispositivo de esta cuestión, los CBC, la ley federal, las transferencias, que es otro de las políticas centrales, ¿no? Digamos, cuando las escuelas medias, cuando este eslogan del ministerio, que era un ministerio sin escuelas, por las transferencias, que algunos decían, bueno, escuelas sin ministerio, en realidad más que un ministerio sin escuelas, eran escuelas sin ministerio, son los 90. Sin Ministerio Nacional. Sin ministerio. Porque los ministerios provinciales, por supuesto que algunos sí, digo, es complicado. Se hacían cargo y otros no. Todos se hacían cargo como podían, que algunos hacerse cargo era tener cuadros técnicos y recursos económicos para ocuparse, y otros eran, hay que hacer recortes, que no hay cuadros, no hay ni saberes técnicos ni recursos económicos, entonces, bien. A ver, repasemos los difíciles tiempos de la Alianza. ¿Cómo se reflejaron en educación? Y la Alianza fue la difícil época de la Alianza. Digamos, ¿Ministros? Liach primero y termina Delich, gracias. Y no hay, por lo menos para mi validación, no hay diferencias con la década de los 90. Tal vez es casi un fenómeno como los 80. Hubo un grado de cierta esperanza, de cierta lógica. Intenciones. Ciertas intenciones, pero más o menos, digo, Liach hoy estamos discutiendo la prueba de PISA, que es un tema muy complicado y demás. Quien pone PISA es Liach. Digamos, paradójicamente, si ustedes quieren, la nueva forma, recién yo estaba hablando del Banco Mundial. Hoy, el lugar que el Banco Mundial a nivel educativo tuvo en los 80, hoy lo ocupa la OCDE con PISA. Sí. Digamos, hoy puede ver que las formas en las cuales los poderes centrales controlan o buscan controlar las políticas educativas de los países es mediante este supuesto dispositivo de evaluación de la calidad que hoy estamos debatiendo y que yo, supuestamente experto en estos temas, no termino de entender qué quiere decir que subimos o bajamos en el ranking, o qué quiere decir que estamos arriba de Turquía o abajo de esta. No termino de entender. ¿Qué nos aporta? ¿Qué quiere decir? Y sí, claro. O sea, ¿cuál es la información? No me queda claro si estoy mirando ya el fixture del Mundial Brasil o una cuestión educativa. No termino de entender. Y el tema y cuando entiendo me pongo...